Un abrazo a todos y bienvenidos a un episodio más de Mundo Nuevo. Hoy nos encontramos en la ciudad Palos de la Frontera, un municipio español perteneciente a la provincia de Huelva. Pero estamos aquí con una finalidad, con un objetivo, y es seguir profundizando y conociendo más la historia de evangelización de todo un continente. Palos de la Frontera, cuna del descubrimiento. Palos de la Frontera forma parte del itinerario histórico-artístico conocido como los lugares colombinos, porque la historia de esta ciudad está profundamente vinculada a las labores marítimas de descubrimientos geográficos. Palos de la Frontera también es conocida como la cuna del descubrimiento, ya que en esta ciudad se gestó y se preparó el primer viaje de Cristóbal Colón hacia las Indias, en una época, en una sociedad donde se pensaba que la Tierra era cuadrada. Hoy hemos quedado aquí con Cecilia Garrido Domínguez, guía oficial de turismo. Acompáñanos. Hola, Ceci. Hola, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Pues mira, Bienvenida, hoy estamos Palos. aquí. Muchas gracias. Hoy estamos aquí para que nos hables de esa maravillosa historia de los hermanos Pinzón y de esa evangelización de todo un continente. Muy bien, pues nada, mostramos aquí cómo era la casa de la familia Pinzón. En esta casa vivía la familia, vivían los hermanos y en su origen era mucho más grande. En el siglo XV cuando ocurría todo este evento, esta gesta, pues era mucho más grande, pero con lo largo de los años, de los siglos, se ha ido reduciendo su tamaño. Se han ido vendiendo partes de la casa a otros vecinos. Bien, aquí esta es la parte principal, en toda la zona. Esta era la entrada. Exactamente, esta era la entrada de la casa y aunque mostramos aquí el dormitorio de uno de los familiares, no era el lugar original donde se ubicaban los dormitorios, ya que era la parte principal de la casa por donde se pasaba también con los animales hacia el patio. Más para atrás, aquí todo el patio, incluso en la buhardilla, en la parte alta de la casa. La zona del patio era una zona pues bastante concurrida, donde se ubicaba también la cocina. ¿Ellos vivían aquí, los hermanos Pinzón? Aquí vivían ellos, vivían los hermanos, alguno ya estaba casado, dos de ellos estaban casados, Martín, Alonso Pinzón, que era el mayor, y su hermano, el pequeño, Vicente Yáñez Pinzón. Pero sí que quería comentarles que aunque la historia se haya empeñado en que solo pasen dos de ellos, Sí. a la historia, decirles de que eran tres. Sí, yo me sorprendió ese dato porque en mi país, yo soy de República Dominicana y siempre la historia, cuando nos hablan del descubrimiento, los hermanos Pinzón siempre tenemos la idea de que eran dos, el mayor y el más pequeño, y no de Francisco. Exactamente, bueno, pues no se sabe el motivo, pero a ese tercer hermano, Francisco Martín Pinzón, la historia lo mantiene olvidado. A no ser de que se investigue un poco más, no se va a dar con este tercer hermano. ¿Y él estuvo en esos viajes de evangelización a América? Exactamente. Los tres hermanos viajaron en el primer viaje. Junto con Cristóbal Colón. Exactamente. El mayor de los hermanos, como todos sabemos, Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta, su hermano Vicente Yáñez Pinzón, capitán de la Niña, y el tercer hermano, Francisco Martín Pinzón, viajaba con el mayor, con el hermano mayor. En la Pinta. En la Pinta. Los tres eran marineros, ¿no? Los tres eran marineros
es una tradición familiar, su padre también fue marinero y eran muy reconocidos en la zona porque eran muy buenos navegantes. ¡Qué bien! Realizaba comercios por las costas africanas y por el Mediterráneo, o sea que estaban curtidos en viajes, ¿no? Pero en este primer viaje de Cristóbal Colón hacia las Indias, pienso yo que sería la primera vez para ellos embarcarse en un viaje tan lejos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por decirlo de alguna forma, era un viaje un poco... ¿A la aventura? Distinto, peculiar, exactamente. No existía ningún dato de que se hubiera llegado a estas tierras. Fue un viaje un poco demasiado arriesgado. Claro. Demasiado arriesgado porque Colón tenía unos datos que finalmente no estaban correctos. Se supone que la circunferencia de la Tierra tenía una medida y finalmente era casi el doble. Claro. Y más que en esa época estaba muy arraigada la idea de que la Tierra era cuadrada, era plana, ¿no? Exacto, que la Tierra era plana, entonces ese mar tenebroso, ese mar que había un abismo, y si pasabas con el barco un poco más de la cuenta, ibas a caer en un abismo, que había... ¡Qué miedo!, ¿verdad? Sí, era algo bastante temido. Por lo tanto, nadie se arriesgaba a ir más allá. También tenemos una zona aquí en España que es Finisterre, Finisterrae, final de la tierra, de la tierra conocida, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, bueno, fue un poco bastante arriesgado y la gente no confiaba mucho en este proyecto de Colón. No confiaba, tenía muchas dudas. ¿Incluyendo ellos, los hermanos Pinzón? En un principio sí, pero después de estudiar, ellos estudiaron esas cartas de navegación que les ofreció Colón para mostrárselas, para confirmar con él de que ese proyecto sería viable. Claro. Pero bueno, ellos estaban acostumbrados a leer cartografía, pero esos datos le parecían un poco inexactos. Necesitaron de más ayuda, aparte de Colón y los hermanos Pinzón, de otra serie de personas, también de la corte, para confirmar e intentar averiguar si los cálculos eran exactos o no. Muy bien, pues aquí tenemos el primer viaje y con su derrota. ¿Derrotas en qué sentido? Pues derrotas en un sentido náutico. La derrota significa cuál ha sido el recorrido realizado durante el viaje, tanto ida como la vuelta. Bien, aquí estamos ante el primer viaje realizado por Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón en la derrota de ese primer viaje, que parten desde el puerto de Palos. Puerto de Palos, breve parada en las Islas Canarias y ya continuando todo su recorrido por las islas del Caribe, toda la zona de las Antillas. Santo Domingo. Exactamente, es ahí en Santo Domingo y las costas de Haití donde encalla la nao Santa María y se construye el primer asentamiento castellano, que le pusieron el nombre de Navidad debido a que fue ese día el que encalló. Y una pregunta, Ceci, ¿iba alguien del clero en ese primer viaje? No, en el primer viaje no hubo nadie del clero, solo iban marineros, capitanes y el almirante. En el primer viaje no, pero posteriormente sí que vamos a poder ver. Para después llevar esa evangelización. Exactamente. El primer viaje era como de prospección, a ver qué nos vamos a encontrar allí. Claro, pues muy bien. Bien, pues continuamos. Aquí tenemos el segundo viaje. En este segundo viaje se parte desde el puerto de Cádiz. En Palos solo se realiza el primer viaje y la preparación de él, ¿no? Que la verdad que desde que llega Colón aquí a La Rábida, a Palos, hasta que se realiza el viaje,
pasan 7 largos años. 7 años de preparación. De contactos y entrevistas con los reyes y con distintos nobles franciscanos, que son los que le ayudan a interceder para la realización de estos viajes. El segundo viaje se realiza en el mismo año, justo después de recibir la noticia aquí en Castilla y ver qué es lo que dónde han llegado, qué es lo que han visto, y al ir solo con 3 embarcaciones pierden una, la mayor, que es la que iba a poder transportar mayor provisión. Exactamente, pues en la siguiente expedición, la segunda, ya en este caso ya van 17 naves. De 3 pasan al siguiente viaje con 17 embarcaciones. En este caso, como había comentado, partiendo desde el puerto de Cádiz. Bien, continuamos y llegamos ya al tercer viaje. Este viaje se realiza desde Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda es el lugar del tercer viaje, tercera partida, y ya es donde tocan tierra firme. Ese era el principal objetivo de Colón. En estos 2 primeros viajes solo había tocado islas y él estaba empeñado, lógicamente, en llegar a un continente. Llegar a un continente, a tierra firme. Colón piensa que está en las Indias. Simplemente no ha llegado a esa tierra, a ese Cipango firme, y no ha dado con él, pero está en las Indias. Ya terminamos aquí con el cuarto y último viaje de Cristóbal Colón. En este caso se realiza ya en el año 1502 y van solo 4 naves en este caso. Ya saben lo que han encontrado, saben lo que donde han tocado ya por fin tierra firme, y aunque van solo 4 naves, llegan alrededor de 140 hombres. Último viaje de Cristóbal Colón que realiza, y ya a la vuelta ya es cuando le queda muy poco tiempo de vida y muere al poco tiempo. Ya en estos últimos viajes, Ceci, ¿sí iban parte del clero a las islas? Exactamente, ya ahí ya sí que viajan en estos viajes, ya viajan franciscanos, estos frailes franciscanos que tienen la misión de evangelizar estas tierras que, bien, tienen ya el sello de la corona española y, como todos sabemos, son los reyes católicos. Llevan el catolicismo, el cristianismo por bandera. Entonces su misión ya no es solo llegar a un lugar y proveerse de ciertas materias, sino que lleva esa función de evangelizar toda la zona a la que va llegando. Qué bien. Y bien, y si les parece, vamos ahora a un rincón de aquí de la casa de los hermanos Pinzón. Sí. Y vamos a poder ver representados estos encuentros de los franciscanos con los hermanos Pinzón. Muy bien, acompáñennos. Pues estamos en la guardilla, en el doblao, que se dice aquí en Andalucía, en la parte alta de la casa, y aquí podemos ver representada de uno de los autores, porque en esos momentos, lógicamente, no hay fotografía y no se realizan retratos a cualquiera. En esa época solo son retratados los reyes y la alta nobleza, según el autor que lo realice, pero por las características físicas que lo definen, ¿no? Entonces aquí podemos ver a Vicente Yáñez Pinzón y Martín Alonso Pinzón.
Estos dos hermanos son los que quedan retratados porque son los que, como había comentado, ¿no?, que son los que pasan a la historia y porque son los capitanes de estas dos carabelas. La Pinta y la Niña. De la Pinta y la Niña. Martín Pinta, Vicente de la Niña. Y bueno, también tenemos aquí, a este otro lado, representada cómo sería el puerto de la Villa de Palos en el siglo XV, en ese momento de la partida. Ahí está representada la iglesia de San Jorge, el castillo en la parte alta y la fontanilla. Esta fontanilla es una fuente mudéjar del siglo XIII donde toman el agua potable para subir a las embarcaciones. Y la iglesia de San Jorge, que es donde oyen la última misa antes de partir. De aquí, de este puerto, salieron las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. 2 carabelas y una nao. Y ahora sí, vamos a ir a este rincón de la casa, a este encuentro de los franciscanos con la familia Pinzón. Muy bien. Muy bien, pues estamos aquí en esta zona de la casa donde podemos ver representada cuál era la relación de los franciscanos con la familia Pinzón. Son los franciscanos de la Rábida los que se ponen en contacto con la familia Pinzón. O sea que los franciscanos son como intermediarios entre Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón. Exactamente, actúa de enlace. Cuando ellos regresan de ese primer viaje, ¿cómo los recibe el pueblo? Para el pueblo es como una gran fiesta. Han regresado, por fin, han regresado vivos. Y en primer lugar llega la carabela Niña y ya es por la tarde cuando llega la carabela Pinta. En esta es donde llega Martín Alonso Pinzón. Llega bastante enfermo, parece que su cuerpo y su alma solo necesitaban llegar a la Villa de Palos y al poco tiempo fallece. Pero antes de fallecer pide que lo trasladen hasta el monasterio de Santa María de la Rábida, porque necesita hablar con los frailes franciscanos que habitaban allí, personalmente con Fray Juan Pérez. Era una familia de fe, los hermanos Pinzón eran una familia de mucha fe. La fe la vivían en el día a día, era parte de su vida. Y se encomendaban, por supuesto, a Santa María de la Rábida, la Virgen de los Milagros. Se llamaba su origen, el origen del nombre es Santa María de la Rábida, pero ellos, aquí en el pueblo, los palermos, la llamaban la Virgen de los Milagros, porque para ellos realizaban grandes milagros, y ellos se lo atribuían a Santa María. Por lo tanto, al ser tan creyente y haberle permitido encontrar las Indias, haber ayudado a Cristóbal Colón y a la corona castellana a conseguir esta gran gesta, pues quiere pedirle a Fray Juan Pérez ser enterrado en el monasterio. Martín, que era el mayor de los hermanos Pinzón, está enterrado en el monasterio de la Rábida. Eso. Y está enterrado con el hábito franciscano. Exactamente. Ceci, muchas gracias, de verdad ha sido una historia realmente apasionante de ver cómo estos hermanos Pinzón se embarcan en un viaje no solamente del descubrimiento de América, sino también de evangelización. Y al regresar de ese primer viaje, Martín, que era el hermano mayor, enterrado en el monasterio de la Rábida con su hábito franciscano. Ceci, muchísimas gracias. Nada. Hasta luego.